de este lunes, el Servicio Público de Localización Telefónica, Locatel, cuenta ya con nuevas instalaciones en el C5. Así ocurrió, veamos. Con una inversión de 110 millones de pesos, Locatel se fortalece y renueva al tiempo de estrenar nuevas instalaciones en el Centro de Control, Comando, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, C5. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, en compañía de la titular de Locatel y el coordinador general del C5, fueron los encargados de cortar el listón que dio inicio a las operaciones de este sistema telefónico de atención y apoyo a la ciudadanía. En estos 38 años de servicio, podemos decirle a la Ciudad de México que estamos dotándola del centro de operación, el call center más importante a nivel nacional. Hoy podemos dar atención a cualquier tipo de emergencia nacional y podemos hacer el vínculo con cualquier tipo de estrategia de protección civil o de ayuda a la ciudadanía en todo el país. Además de los servicios que presta Locatel, se ha incorporado un nuevo sistema de localización de personas en hospitales llamado Cirilo. Cirilo lo que va a permitir es que tanto instituciones de seguridad pública como instituciones de salud, con los datos que proporcionan, puedan dar oportunidad de localización de personas de manera mucho más efectiva. Llega hasta el detalle de las señas particulares. A esto se le agregan dos sistemas inteligentes de atención y respuesta, llamadas Diana y Victoria. Diana y Victoria estarán dando información permanente a la ciudadanía, información de no circula, información de trámites, información de todo lo que se requiera. Con estas innovaciones, Locatel y el C5 se fortalecen en beneficio de los habitantes, no solo de la capital, sino de todo el país, señaló Mancera Espinosa. Solo en 2016 se promediaron 23,000 llamadas diarias para solicitar información o apoyo de diversas índoles por parte de los ciudadanos. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.